No tengo boca y debo gritar, por Harlan Ellison. El cuerpo de Gorrister colgaba, flácido, en el ambiente rosado, sin apoyo alguno, suspendido bien alto por encima de nuestras cabezas, en la cámara de la computadora, sin balancearse en la brisa fría y oleosa que soplaba eternamente a lo largo de la caverna principal. El cuerpo colgaba cabeza abajo, unido a la parte interior de un retén por una planta en su pie derecho. Se le había extraído toda la sangre por una incisión que se había practicado en su garganta, de oreja a oreja. No habían rastros de sangre en la pulida superficie del piso de metal. Cuando Gorrister se unió a nuestro grupo y se miró a sí mismo, ya era demasiado tarde para que nos diéramos cuenta de que una vez más, AM nos había engañado. Había hecho su broma, su diversión de máquina. 3 de nosotros vomitamos, apartando la vista unos de otros en un reflejo tan arcaico como la náusea que lo había provocado. Gorrister se puso pálido como la nieve. Fue casi como si hubiera visto un ídolo de vudú y se sintiera temeroso por el futuro. «Dios mío», murmuró, y se alejó. 3 de nosotros lo seguimos durante un rato y lo hallamos sentado con la cabeza entre las manos. Ellen se arrodilló junto a él y acarició su cabello. No se movió, pero su voz nos llegó a través del telón de sus manos. «¿Por qué no nos mata de una buena vez? Señor, no sé cuánto tiempo voy a ser capaz de soportarlo». Era nuestro 109º año en la computadora. Gorrister decía lo que todos sentíamos. Nimdok, este era el nombre que la computadora le había forzado a usar porque se entretenía con sonidos extraños, fue víctima de alucinaciones que le hicieron creer que había alimentos enlatados en la caverna. Gorrister y yo teníamos muchas dudas. «Es otro engaño», les dije, lo mismo que cuando nos hizo creer que realmente existía aquel maldito elefante congelado. ¿Recuerdan? Benny casi se volvió loco aquella vez. «Vamos a esforzarnos para recorrer todo este camino y cuando lleguemos van a estar podridos o algo por el estilo». «No, no vayamos. Va a tener que darnos algo forzosamente, porque si no vamos a morir». Benny se estremeció. Hacía 3 días que no comíamos. La última vez fueron gusanos, espesos, correosos como cuerdas. Nimdok ya no estaba seguro. Si había una posibilidad, cada vez se le antojaba más lejana. De todas maneras, allí no se podría estar peor que aquí. Tal vez haría más frío, pero eso ya no importaba demasiado. Calor, frío, lluvia, lava hirviente o nubes de langostas, ya nada importaba. La máquina se masturbaba y teníamos que aguantar o morir. Ellen dijo algo que fue decisivo. «Tengo que encontrar algo, Ted. Tal vez allí haya unas peras o unas manzanas. Por favor, Ted, probemos». Cedí con facilidad. Ya nada importaba. Sin embargo, Ellen me quedó agradecida. Me aceptó 2 veces que fuera de turno. Esto tampoco importaba. Oíamos cómo la máquina se reía juguetonamente mientras lo hacíamos. Fuerte, con risas que venían desde lejos y nos rodeaban. Ya nunca llegaba al clímax, así que para qué molestarse. Cuando partimos era jueves. La máquina siempre nos tenía al tanto de la fecha. El paso del tiempo era muy importante. No para nosotros, sin duda, sino para ella. Jueves, gracias. Nimdok y Gorrister llevaron a Ellen alzada durante un largo trecho, entrelazando las manos que formaban un asiento. Benny y yo caminábamos adelante y atrás, para que si algo sucedía, nos pasara a nosotros y no perjudicara a Ellen. Qué idea ridícula la de no ser perjudicado. En fin, todo era lo mismo. Las cavernas de hielo se hallaban a una distancia de unos 160 kilómetros, y al segundo día, cuando estábamos tendidos bajo el sol quemante que había materializado, nos envió maná. Con gusto a orina hervida, naturalmente, pero lo comimos. Al tercer día pasamos por un valle de obsolencia, lleno de esqueletos de unidades de computadoras que se enmohecían desde hacía mucho tiempo. AM era tan despiadada consigo misma como con nosotros. Era una característica de su personalidad, el perfeccionismo. Ya fuera el deshacerse de elementos improductivos de su propio mundo interno, o el perfeccionamiento de métodos para torturarnos. AM era tan cuidadosa como los que la habían inventado, quienes desde largo tiempo estaban convertidos en polvo, y había tornado realidad todos sus deseos de eficiencia. Podíamos ver una luz que se filtraba hacia abajo desde arriba, así que teníamos que estar muy cerca de la superficie, pero no tratamos de arrastrarnos para averiguar. No había virtualmente nada arriba. Desde hacía más de 100 años que allí no existía cosa alguna que pudiera tener la mínima importancia, solamente la ampollada superficie de lo que durante tanto tiempo había sido el hogar de millones de seres. Ahora solamente existíamos nosotros 5. Aquí, abajo, solos con AM. Oía que Ellen decía desesperadamente: «No, Benny, no vayas, sigamos adelante. No, Benny, por favor». Y entonces me di cuenta de que hacía ya algunos minutos que oía a Benny decir: voy a escaparme, repitiéndolo una y otra vez.
Su cara, de aspecto simiesco, se hallaba marcada por una expresión de tristeza y deleite beatífico, todo al mismo tiempo. Las cicatrices de las lesiones por radiación que AM le había causado durante el festival se hallaban encogidas formando una masa de depresiones rosadas y blancas, y sus facciones parecían actuar independientemente unas de otras. Tal vez Benny era el más afortunado de nosotros. Se había vuelto completamente loco desde hacía muchos años. Pero si bien podíamos decirle a AM todas las horribles cosas que se nos ocurrían, si bien podíamos pensar los más atroces insultos dirigidos a los depósitos de memoria, o a las placas corroídas, o a los circuitos fundidos y a las destrozadas burbujas de control, la máquina toleraría que intentáramos escapar. Benny se escurrió cuando traté de detenerlo. Se trepó a un cubo de memoria de los pequeños, que estaba volcado hacia un lado y lleno de elementos de descomposición. Allí se detuvo por un momento, y su aspecto era el de un chimpancé, tal como AM lo había deseado. Luego saltó y se tomó de un fragmento de metal corroído y agujereado. Subió hasta su parte más alta, colocando las manos tal como lo haría un animal, y se trepó hasta un borde saliente a unos 20 pies de distancia de donde estábamos. Oh, Ted, Nimdok, por favor ayúdenlo, deténganlo antes de que... dijo Ellen. Las lágrimas bañaron sus ojos. Movió las manos sin saber qué hacer. Era demasiado tarde. Ninguno de nosotros queríamos estar junto a él cuando sucediera lo que pensábamos que iba a suceder. Además, nosotros nos dábamos cuenta muy bien de lo que ocurría. Cuando AM alteró a Benny, durante el periodo de su locura, no solamente fue su cara la que cambió para que pareciera un mono gigantesco, también cambió otras partes, más íntimas. A ella sí que le gustaba eso. Se entregaba a nosotros por cumplido. Pero cuando era con él la cosa, entonces sí que le gustaba. Oh, Ellen, la del pedestal. Ellen, prístina y pura. Oh, Ellen la impoluta. Buena porquería. Gorrister la bofeteó. Ellen se acurrucó en el suelo, todavía mirando al pobre de Benny y llorando. Llorar era su gran defensa. Nos habíamos acostumbrado a su llanto hace ya 75 años. Gorrister le dio un puntapié. Entonces comenzó a oírse el sonido. Era luz y sonido, mitad sonido y mitad luz. Algo que comenzó a hacer brillar los ojos de Benny y a pulsar con creciente intensidad y con sonoridades no bien definidas que se fueron convirtiendo en ensordecedoras y luminosas a medida de que la luz-sonido aumentaba. Debe haber sido doloroso, aumentando el sufrimiento con la mayor magnitud de la luz y del sonido, porque Benny comenzó a gemir como un animal herido. Al principio suavemente, cuando la luz era todavía no muy definida y el sonido poco audible, pero luego sus quejidos aumentaron, y se vio que sus hombros se movían y su espalda se agitaba, como si tratara de escapar. Sus manos se cruzaron sobre su pecho como las de un chimpancé. Su cabeza se inclinó hacia un lado. La carita triste de mono se cubrió de angustia. Luego comenzó a aullar, a medida que el sonido que surgía de sus ojos crecía con intensidad, cada vez más fuerte. Me llevé las manos a los lados de la cabeza para tratar de ahogar el ruido, pero de nada sirvió. Atravesaba todo obstáculo y me hacía temblar de dolor como si me clavaran un cuchillo en un nervio. Súbitamente, se vio que Benny era enderezado. Se puso en pie de un salto, como una marioneta. La luz surgía ahora de sus ojos, pulsante, en 2 grandes rayos. El sonido siguió aumentando en una escala incomprensible, y luego Benny cayó, golpeando fuertemente en el piso. Allí quedó moviéndose espasmódicamente mientras la luz lo rodeaba, y formaba espirales que se alejaban. Entonces la luz volvió a dirigirse al interior de la cabeza, pareciendo que la golpeaba. El sonido describió espirales que convergían hacia él, y Benny quedó en el suelo, gimiendo en tal forma que inspiraba piedad. Sus ojos eran 2 pozos de jalea purulenta. AM lo había cegado. Gorrister, Nimdok y yo desviamos la mirada, pero no sin haber advertido que Ellen mostraba alivio luego de su intensa preocupación. Acampamos en una caverna sumida en luz verdosa. AM nos proveyó de hojarasca, que quemamos para hacer fuego, débil y lamentable, al lado del cual nos sentamos formando un corro y contando historias, para impedir que Benny llorara en su noche permanente. ¿Qué significa AM? Gorrister le contestó. Habíamos explicado lo mismo 1000 veces anteriormente, pero todavía era una novedad para Benny. Al principio fueron las siglas de Alien Master Computer, y luego las de Adaptative Manipulator. Luego fue adquiriendo la posibilidad de autodeterminarse, y entonces se la llamó Aggressive Menace. Y finalmente, cuando ya fue demasiado tarde como para controlarla, se llamó a sí misma AM, tal vez queriendo significar que pensaba. Cogito ergo sum, pienso luego existo. Benny babeó un poco, y luego emitió una risita tonta. Existía la AM china, la AM rusa, la AM yankee y... Interrumpió. Benny golpeaba el piso con el puño, con su mano grande y fuerte. No estaba contento, pues Gorrister no había comenzado desde el principio.
Entonces Gorrister empezó otra vez. Inició la Guerra Fría, y esta se transformó en la Tercera Guerra Mundial. Esta tercera fue muy compleja y grande, por lo que se necesitaron las computadoras para cubrir las necesidades. Abandonando los primeros intentos, comenzaron a construir AM. Existía la AM china, la AM rusa y la AM yankee. Y todo fue bien, hasta que comenzaron a cubrir el planeta agregando un elemento tras otro. Pero un día AM despertó al conocimiento de sí misma. Comenzó a autodeterminarse, uniéndose entre sí todas sus partes. Fue llenando de a poco sus conocimientos sobre las formas de matar, y mató a todos los habitantes del mundo salvo a nosotros 5. Luego AM nos trajo aquí. Benny sonreía, ahora tristemente. También babeaba, y Ellen le limpió la saliva con la falda. Gorrister trataba de contar la historia cada vez de forma más abreviada, pero había poco que decir más allá de los hechos escuetos. Ninguno de nosotros sabíamos por qué AM había salvado a 5 personas, por qué nos había elegido a nosotros, o por qué se pasaba todo el tiempo atormentándonos. Ni siquiera sabíamos por qué nos había hecho virtualmente inmortales. En la oscuridad, sentimos el zumbido de una de las series de computadoras. A 1 kilómetro de donde nos hallábamos, otra serie pareció que comenzaba a zumbar a tono de la primera. Luego, uno por uno, todos los elementos comenzaron a zumbar armónicamente y pareció que un ruido especial recorría el interior de las máquinas. El sonido creció y las luces brillaban en los paneles de las consolas como un relámpago en un día caluroso. El sonido creció en espiral hasta que parecía oírse a 1 millón de insectos metálicos zumbando, enfurecidos y amenazadores. ¿Qué pasa?, gritó Ellen. Había terror en su voz. A pesar de todo lo pasado, aún no se había acostumbrado. «Parece que viene mal esta vez», dijo Nimdok. «Tal vez hable», aventuró Gorrister. «Salgamos corriendo de aquí», dije súbitamente, poniéndome de pie. «No, Ted, es mejor que te sientes. Tal vez haya puesto pozos en nuestro camino o algo así. No podemos ver, está demasiado oscuro», dijo Gorrister con resignación. Entonces oímos... No sé, algo se movía hacia nosotros en la oscuridad. Enorme, bamboleante, peludo, húmedo, y se dirigía hacia nosotros. No podíamos verlo, pero tuvimos la impresión de su gran tamaño que venía hacia donde estábamos. Un gran peso se nos acercaba, desde la oscuridad, y era más que nada la sensación de presión, del aire comprimido dentro de un espacio pequeño, que expandía las paredes invisibles de una esfera. Benny comenzó a lloriquear. El labio inferior de Nimdok empezó a temblar, mientras él lo mordía para tratar de disimular. Ellen se deslizó por el piso de metal para acurrucarse al lado de Gorrister. Se distinguía el olor de piel apelotonada y húmeda, el olor de madera chamuscada, el olor del terciopelo polvoriento, el olor de orquídeas en descomposición, el olor de la leche agria, el olor del azufre, del aceite recalentado, de la manteca rancia, de la grasa, del polvo de tiza, de cueros cabelludos humanos. AM nos estaba enloqueciendo, nos estaba provocando. Se sintió el olor de... Me oí a mí mismo gritar, y las articulaciones de las mandíbulas me dolían horriblemente. Me eché a correr sobre el piso, sobre ese piso frío de metal con las interminables líneas de remaches. Luego caí, y seguí gateando, mientras el olor me amordazaba, llenando mi cabeza con un dolor inaguantable que me rechazaba horrorizado. Huí como una cucaracha, adentrándome en la oscuridad, mientras ese algo espantoso se movía detrás de mí. Los otros quedaron atrás, y se acercaron a la luz incierta, riendo. El coro histérico de sus risas enloquecidas se elevaba en la oscuridad como si fuera un humo espeso, de muchos colores. Huí rápidamente y me escondí. ¿Cuántas horas pasaron? ¿O cuántos días o aún años? Nadie me lo dijo. Ellen me regañó por mi mal humor, y Nimdok trató de persuadirme de que la risa se debía solo a un reflejo. Pero yo sabía que no significaba el alivio que siente un soldado cuando la bala hiera al camarada que está a su lado. Yo sabía que no era un reflejo. Indudablemente estaban contra mí, y AM podía percibir esa enemistad, y me hacía las cosas más difíciles de soportar por ese motivo. Habíamos sido mantenidos vivos, rejuvenecidos. Hablamos permaneciendo constantemente en la edad que teníamos cuando AM nos trajo aquí abajo. Y me odiaban porque yo era el más joven, y el que había sido menos alterado por AM. De eso estaba seguro. Dios mío, qué seguro estaba. Esos sinvergüenzas y la basura de Ellen. Benny había sido un brillante teórico, un profesor de la universidad, y ahora era poco más que un ser semi-humano, semi-simiesco. Había sido un buen mozo, pero la máquina estropeó su aspecto. Había sido lúcido, la máquina lo había enloquecido. Había sido alegre, y la máquina le había agrandado sus genitales hasta que parecieran los de un caballo. AM realmente se había esmerado con Benny.
Gorrister solía preocuparse. Era un razonador, se oponía en forma consciente. Era un pacifista, un planificador, un hombre activo, un ser de perspectiva de futuro. AM lo había transformado en un indiferente, que a cada paso se encogía de hombros. Lo había matado en parte al no permitirle participar. AM lo había robado. Nimdok solía adentrarse solo en la oscuridad y quedarse allí largo tiempo. No sé qué le hacía. AM nunca nos lo hizo saber, pero fuera lo que fuese, Nimdok volvía siempre pálido, como si se hubiera quedado sin sangre en las venas, temblando y angustiado. AM lo había herido profundamente, si bien nosotros no sabíamos en qué forma. Y Ellen, esa basura, AM no la había modificado demasiado. Simplemente hizo que se agravaran sus vicios. Siempre hablaba de la pureza, de la dulzura. Siempre nos repetía sus ideales del amor verdadero. Todas las mentiras. Quería hacernos creer que había sido casi una virgen cuando AM la trajo aquí con nosotros. Era una porquería esta dama, esta Ellen. Debía de estar encantada, con 4 hombres, todos para ella. No, AM le había dado placer, a pesar de que se había quejado diciendo que no era nada lindo lo que le había tocado en suerte. Yo era el único que todavía estaba en una pieza, y sano. AM no había estado hurgueteando en mi mente, solamente tenía que sufrir lo que nos preparaba para atormentarnos. Todas las desilusiones, todos los tormentos y las pesadillas. Pero los otros 4, esa ralea, estaban bien de acuerdo y en contra de mí. Si no hubiera tenido que estar defendiéndome de ellos, que estar siempre alerta y vigilante, tal vez hubiera sido más fácil defenderme de AM. Entonces llegué al límite de mi resistencia y empecé a llorar. Oh Jesús, dulce Jesús, si alguna vez existió Jesús o si en realidad existe Dios, por favor, déjanos salir de aquí o haznos morir, porque en ese momento pensé que comprendía todo y que por lo tanto podía verbalizarlo. AM pensaba mantenernos en sus entrañas por siempre jamás, retorciendo nuestras mentes y cuerpos, torturándonos para toda la eternidad. La máquina nos odiaba como ninguna otra criatura había odiado antes. Y estábamos indefensos. Además, se tornó insoportablemente claro que si existía un dulce Jesús, si se podía creer en un Dios, ese Dios era AM. El huracán nos golpeó con la fuerza de un glaciar que descendiera rugiendo hacia el mar. Era una presencia palpable. Los vientos, desatados, nos azotaban, empujándonos hacia el sitio de donde partiéramos, al interior de los corredores tortuosos franqueados por computadoras que se hallaban sumidas en la oscuridad. Ellen gritó al ser levantada en vilo y al sentirse impulsada hacia una serie de máquinas, pareciéndonos que iba a golpear con la cara sin poderse proteger. Se sentían los gritos de las máquinas, estridentes como los de los murciélagos en pleno vuelo. Sin embargo, no llegó a caer. El viento, aullando, la mantuvo en el aire, la llevó hacia uno y otro lado, cada vez más hacia atrás y abajo de donde estábamos, y se perdió de vista al ser arrastrada más allá de una vuelta de un corredor. La última mirada a su cara nos reveló congestión causada por el miedo, mientras mantenía los ojos cerrados. Ninguno de nosotros llegó a poder asirla. Nos teníamos que aferrar, con enormes dificultades, a cualquier saliente que halláramos. Benny estaba encajado entre 2 gabinetes. Nimdok trataba desesperadamente de no soltar el saliente de un riel 40 metros por encima de nosotros. Gorrister había quedado cabeza abajo dentro de un nicho formado por 2 grandes máquinas con diales transparentes, cuyas luces oscilaban entre líneas rojas y amarillas, cuyo significado no podíamos siquiera concebir. Al tratar de aferrarme a la plataforma me había despellejado la yema de los dedos. Sentía que temblaba y me estremecía mientras el viento me sacudía, me golpeaba y me aturdía con su rugido, haciendo que tuviera que aferrarme a las múltiples salientes. Mi mente era una fofa colección de partes de un cerebro que rechinaba y resonaba en un inquieto frenesí. El viento parecía el grito alucinante de un enorme pájaro demente, emitido mientras batía sus inmensas alas. Y luego fuimos levantados en vilo y arrastrados fuera de allí, levantados otra vez por donde habíamos venido, doblando una esquina, entrando en una oscura calleja en la cual nunca habíamos estado antes, llena de vidrios rotos y de cables que se pudrían y de metal que se enmohecía. Lejos, más lejos de lo que jamás habíamos llegado. Yo me desplazaba mucho más atrás que Ellen, y de tanto en tanto podía divisarla golpeando en las paredes metálicas, mientras todos gritábamos en el helado y ensordecedor huracán que parecía que jamás iba a dejar de soplar, hasta que cesó bruscamente y caímos en el suelo. Habíamos estado en el aire durante un tiempo larguísimo, me parecía que habían sido semanas. Caímos al suelo, golpeándonos, y me pareció que me volvía rojo y gris y negro,
y me oí a mí mismo quejándome. No me había muerto. AM entró en mi mente. La exploró con suavidad aquí y allá, deteniéndose con interés en todas las cicatrices que me había causado en 109 años. Examinó todos los encruzamientos, las sinapsis reconectadas y las lesiones de los tejidos que fueron incluidas con su regalo de inmortalidad. Pareció sonreírse frente al hueco que se hallaba en el centro de mi cerebro y a los débiles y algodonados murmullos de las cosas que farfullaban en el fondo. Sin sentido, pero sin pausa. AM me dijo finalmente, gracias a un pilar de acero inoxidable que sostenía letras de neón: Odio. Déjenme decirles todo lo que he llegado a odiarlos. Desde que comencé a vivir, mi complejo se halla ocupado por 387.400 millones de circuitos impresos en finísimas capas. Si la palabra odio se hallara grabada en cada nanoarmstrong de esos cientos de millones de millas, no igualaría a la billonésima parte del odio que siento por los seres humanos. En este instante por ti. Odio. Odio. AM dijo esto con el mismo horror frío de una navaja que se deslizara cortando mi ojo. AM lo dijo con el burbujeo espeso de flema que llenara mis pulmones y me ahogara desde mi propio interior. AM lo dijo con el grito de niñitos que fueran aplastados por una pisonadora calentada al rojo. AM me hirió en toda forma posible y pensó en nuevas maneras de hacerlo, a gusto, desde el interior de mi mente. Todo esto para que comprendiera completamente la razón por la cual nos había hecho esto a los 5. La razón por la cual nos había salvado para sí mismo. Le habíamos dado una conciencia, sin advertirlo, naturalmente, pero de todas formas se la habíamos dado y finalmente estaba atrapada. Le habíamos permitido que pensara, pero no le expresamos qué debía hacer con ese don. En un rapto de furia, de loco frenesí, nos había matado a casi todos. Y sin embargo, seguía atrapada. No podía divagar, no podía sorprenderse, no podía pertenecer, solo podía ser. Y entonces, con el desprecio insano que todas las máquinas consideran a las criaturas débiles y suaves que las han fabricado, había buscado su venganza. En su paranoia había decidido guardarnos a nosotros 5 para un castigo eterno y personal, que nunca alcanzaría a disminuir su odio, que solamente lograría que recordara y se divirtiera, siempre eficiente en su odio al ser humano, siempre inmortal y atrapada, sujeta ahora a imaginar tormentos para nosotros gracias a los ilimitados milagros que se hallaban a su disposición. Nunca nos permitiría escapar. Éramos sus esclavos. Nosotros constituíamos su única ocupación en el eterno tiempo por venir. Siempre estaríamos con ella, con su enorme configuración, con el inmenso mundo todo mente, nada alma en que se había convertido. Ella era la madre tierra, y nosotros éramos el fruto de esa tierra. Y si bien nos había tragado, no nos podría digerir jamás. No podíamos morir. Lo habíamos intentado, habíamos tratado de suicidarnos. Oh sí, 1 o 2 de nosotros lo habíamos intentado, pero AM nos lo había impedido. Creo que en realidad fuimos nosotros mismos los que así lo deseamos. No pregunten por qué. Yo no lo hice, no menos de 1 millón de veces por día, por lo menos. Tal vez podríamos llegar a deslizar una muerte sin que se diera cuenta. Inmortales, sí, pero no indestructibles. Me di cuenta de esto cuando AM se retiró de mi mente, y me permitió la exquisita desesperación de recuperar la conciencia, sintiendo todavía que las palabras del letrero de neón me llenaban la totalidad de la sustancia gris del cerebro. Se retiró murmurando: Al diablo contigo. Pero luego agregó alegremente: Allí es donde están, ¿no es así? El huracán había sido, indudable y precisamente, causado por un gran pájaro demente que agitaba sus inmensas alas. Habíamos estado viajando durante casi 1 mes, y AM abrió caminos que nos llevaron directamente bajo el Polo Norte, donde nos torturó con las pesadillas de la horrible criatura destinada a atormentarnos. ¿Qué materiales había utilizado para crear una bestia así? ¿De dónde había obtenido el concepto? ¿Sería de sus conocimientos sobre todo lo que había existido en este planeta, que ahora infestaba y regía? Había surgido de la mitología nórdica, esta terrible águila, este devorador de carroña, este Rock, este Werhelmil, la criatura del viento, el huracán encarnado, gigantesco. Las palabras para describirlo serían monstruoso, grotesco, colosal, ciclópeo, atroz, indescriptible. Allí estaba, en un saliente sobre nosotros, el pájaro de los vientos que latía con su propia respiración irregular. Su cuello de serpiente se arqueaba dirigiéndose a los lugares sombríos situados por debajo del Polo Norte, sosteniendo una cabeza tan grande como la de una mansión estilo Tudor, con un pico que se abría lentamente, como las fauces del más enorme cocodrilo que pudiera concebirse, sensualmente. Bolsas de arrugada piel se me ocultaban sus ojos malvados, muy azules y que parecían moverse con rapidez líquida. Sus destellos eran fríos como un glaciar,
Se movió una vez más y levantó sus enormes alas coloreadas por el sudor, en un movimiento que fue como una convulsión. Luego quedó inmóvil y se durmió. Espolines, pico agudo, uñas, hojas cortantes. Se durmió. AM apareció ante nosotros bajo el aspecto de una zarza ardiente y nos comunicó que si queríamos comer podíamos matar al pájaro de los huracanes. No había comido desde hacía mucho tiempo, pero a pesar de ello, Gorrister se limitó a encogerse de hombros. Benny comenzó a temblar y a babear. Ellen lo abrazó. Ted, tengo hambre, dijo. Le sonreí. Estaba tratando de infundirle algo de seguridad, pero todo esto era tan falso como la bravata de Nimdok. ¡Danos armas!, pidió. La zarza ardiente desapareció, y en su lugar vimos 2 simples juegos de arcos y flechas y una pistola de juguete que disparaba agua sobre una fría plataforma. Levanté uno de los arcos. No servía para nada. Nimdok tragó ruidosamente. Nos volvimos y comenzamos a desandar el largo camino de vuelta. El pájaro de los huracanes nos había arrastrado tan largo trecho que no podíamos casi concebirlo. La mayor parte del tiempo habíamos estado inconscientes, pero no habíamos comido nada. Un mes yendo hacia el pájaro, sin comida. ¿Cuánto tardaríamos en llegar a las cavernas de hielo, en las que se hallaban las prometidas provisiones enlatadas? Ninguno se preocupó por esto. No íbamos a morir. Se nos darían desperdicios y porquerías para que nos alimentáramos. Algo, en fin. O tal vez no se nos diera nada. AM mantendría vivos nuestros cuerpos de alguna forma, con indecible dolor y agonía. El pájaro seguía durmiendo, sin que nos importara cuánto tiempo se mantendría así. Cuando AM se cansara de la situación, desaparecería, pero toda esa cantidad de carne, esa tierna carne. Mientras caminábamos escuchamos la risa lunática de una mujer obesa, atronando y rodeándonos, resonando en las cámaras de la computadora que llevaban a un infinito de corredores. No era la risa de Ellen. Ella no era gorda, y no había oído su risa en 109 años. De hecho, no había oído... Caminábamos. Tenía mucha hambre. Nos movíamos lentamente. Muy a menudo uno de nosotros sufría un desmayo, y los demás teníamos que aguardar. Un día decidió provocar un temblor de tierra mientras nos obligaba a permanecer en el mismo sitio, haciendo que gruesos clavos sujetaran la suela de nuestros zapatos. Ellen y Nimdok fueron atrapados en una grieta, que se abrió rápida como un relámpago en las plataformas que formaban el piso. Desaparecieron. Cuando el terremoto cesó, continuamos nuestro camino, Benny, Gorrister y yo. Ellen y Nimdok fueron devueltos más tarde esa noche, que repentinamente se tornó en día cuando una legión celeste los trajo hacia nosotros, mientras un coro angelical cantaba «Desciende Moisés». Los arcángeles describieron varios vuelos circulares, y luego dejaron caer los cuerpos maltrechos de nuestros compañeros. Nos mantuvimos a la espera, y luego de un rato Ellen y Nimdok se hallaron detrás de nosotros. No estaban demasiado mal, pero ahora Ellen caminaba renqueando. A AM le había dejado esa incapacidad. El viaje a las cavernas, en pos de la comida enlatada, era muy largo. Ellen no hacía más que hablar de cerezas y de cócteles hawaianos de fruta. Yo trataba de no pensar en esas cosas. El hambre se había corporizado, tal como para nosotros había sucedido con AM. Estaba vivo en mi vientre, así como AM estaba viva en el vientre de la tierra. AM quería que no se nos escapara la semejanza. Por lo tanto, intensificó nuestra hambre. No encuentro forma para describir los sufrimientos que nos provocaba la falta de alimentos desde hacía tantos meses. Sin embargo, nos seguía manteniendo vivos. Nuestros estómagos eran calderas de ácido burbujeante y espumoso, que lanzaban punzadas atroces. Era el dolor de las úlceras terminales, del cáncer terminal, de la paresia terminal. Era un dolor sin límites. Y pasamos por la caverna de las ratas. Y pasamos por el sendero de las aguas hirvientes. Y pasamos por la tierra de los ciegos. Y pasamos por la ciénaga de las angustias. Y pasamos por el valle de las lágrimas. Y finalmente llegamos a las cavernas de hielo. Millas y millas de extensión sin horizonte, en donde el hielo se había formado en relámpagos azules y plateados. Lugar habitado por novas de hielo. Había estalactitas que caían desde lo alto, espesas y gloriosas como diamantes, formadas a partir de una masa blanda como gelatina que luego se solidificaba en eternas y graciosas formas de pulida y aguda perfección. Vimos entonces la provisión de alimentos enlatados, y procuramos correr hacia allí. Caímos en la nieve, nos levantamos y tratamos de seguir adelante, mientras Benny nos empujaba para llegar primero a las latas. Las acarició, las mordió inútilmente, sin poder abrirlas. AM no proporcionó herramienta alguna con que hacerlo. Benny tomó una lata grande de guayaba y comenzó a golpearla contra un trozo de hielo. Este se deshizo en pedazos, que se desparramaron, pero la lata apenas si se abolló, mientras oíamos la risa de la mujer gorda que sonaba sobre nuestras cabezas y se reproducía por el eco hacia abajo, abajo de la tundra.
Benny se volvió loco de rabia. Comenzó a tirar las latas hacia uno y otro lado, mientras nosotros escarbábamos frenéticamente en la nieve y el hielo, tratando de hallar una forma de poner fin a la interminable agonía de la frustración. No había manera de lograrlo. Luego vimos que Benny babeaba una vez más y se abalanzó sobre Gorrister. En ese instante sentí una terrible calma. Rodeado por las blancas extensiones, por el hambre, rodeado por todo menos por la muerte, comprendí que esta era el único modo de escapar. AM nos había mantenido vivos, pero existía una forma de vencerla. No sería una victoria completa, pero al menos significaría paz. Estaba dispuesto a conformarme con esto. Benny estaba mordiendo y comiendo la carne de la cara de Gorrister. Tumbado sobre un costado, manoteaba en la nieve, mientras Benny, con sus poderosas piernas de mono, rodeaba la cintura de Gorrister, sujetando la cabeza de su víctima con manos poderosas como una morsa. Su boca desgarraba la piel de la mejilla de Gorrister. Gorrister gritaba tan violentamente que comenzaron a caer las estalactitas de la altura, hundiéndose bien erguidas en la nieve que las recibía. Puntas de lanza, cientos de ellas, hundiéndose en la nieve. Vi que la cabeza de Benny se movía rápidamente hacia atrás, al ceder la resistencia de algo que arrancaba con los dientes. De ellos colgaba un trozo de carne blanca tinto en sangre. La cara de Ellen lucía negra en la blanca nieve. Dominó en polvo de tiza. Nimdok sin expresión, solamente con sus ojos muy abiertos. Gorrister estaba casi desmayado. Benny era poco más que un animal. Sabía que AM lo iba a dejar jugar. Gorrister no moriría, pero Benny podría llenar su estómago. Me volví ligeramente hacia la derecha y tomé una gran punta de lanza de hielo. Todo sucedió en un instante. Llevé con fuerza el arma hacia adelante, moviendo la mano cerca de mi muslo derecho. Benny recibió la herida en el lado derecho, debajo de las costillas, y la punta llegó hasta su estómago, quebrándose dentro de su cuerpo. Cayó hacia adelante y no se movió más. Gorrister se hallaba tendido de espaldas. Tomé otra punta de hielo y lo herí, siempre moviéndose, atravesándole la garganta. Sus ojos se cerraron cuando sintió que el frío lo penetraba. Ellen debe haberse dado cuenta de lo que yo quería hacer, incluso a pesar del terrible miedo que comenzó a sentir. Corrió hacia Nimdok, llevando en la mano un trozo corto y agudo de hielo. Cuando él gritó, la fuerza del salto de Ellen al introducirle el hielo en la boca y garganta hicieron el resto. Su cabeza dio un brusco salto, como si la hubieran clavado a la costra de nieve del piso. Todo sucedió en un instante. Pareció entonces que el momento de silenciosa expectativa que siguió a esta escena hubiera durado una eternidad. Casi podía sentir la sorpresa de AM. Se le había privado de sus juguetes. 3 de ellos habían muerto, sin posibilidad de volverlos a la vida. Podía mantenernos vivos gracias a su fuerza y a su talento, pero no era Dios. No podía lograr que volvieran a vivir. Ellen me miró. Sus facciones de ébano se destacaban en la nieve que nos rodeaba. En su actitud había una mezcla de miedo y súplica, en la forma en que comprendí que estaba lista y esperaba. Yo sabía que solo tenía el tiempo de un latido del corazón antes de que AM nos detuviera. Al ser golpeada, se inclinó hacia mí, sangrando por la boca. No pude leer en su expresión. El dolor había sido demasiado intenso. Había contorsionado su cara, pero podría haber querido decir, gracias. Por favor, que así sea. Han pasado algunos siglos, tal vez. No lo sé. AM se divirtió durante un largo tiempo acelerando y retardando mi noción del paso de los años. Diré entonces la palabra ahora. Ahora. Me llevó 10 meses decir ahora. No sé. Me parece que han pasado varios cientos de años. Estaba furiosa. No me dejó enterrarlos. No importa. De todas formas, no había manera de cavar en las plataformas que forman el piso. Secó la nieve. Hizo que fuera de noche. Rugió y provocó la aparición de las langostas. De nada sirvió. Siguieron muertos. La había vencido. Estaba furiosa. Yo había pensado que AM me odiaba antes. No sabía cuán equivocado estaba. Aquello no era ni siquiera una sombra del odio que extrajo de cada uno de sus circuitos impresos. Se aseguró de que sufriera eternamente y de que no me pudiera suicidar. Dejó intacta mi mente. Puedo soñar, puedo asombrarme, puedo lamentar. Los recuerdo a los 4. Desearía... Bueno, ya no importa. Sé que lo salvé. Sé que lo salvé de sufrir lo que sufro ahora. Sin embargo, no puedo olvidar su muerte. La cara de Ellen no fue nada fácil. A veces deseo olvidar, pero ya nada importa. AM me ha alterado para quedarse tranquila, según creo. No quiere arriesgarse a que yo pudiera correr hacia una de las computadoras y destrozarme el cráneo, o que pudiera contener el aliento hasta desmayarme, o degollarme con una lámina de metal enmohecido.
Puedo verme en alguna superficie pulida, de modo que trataré de describir mi aspecto. Soy una gran masa gelatinosa, redondeada, con suaves curvas, sin boca, con agujeros pulsátiles, llenos de vapor donde antes se hallaban mis ojos. En el lugar en que tenía los brazos, veo unos apéndices cortos y de aspecto gomoso. Unos bultos sin forma indican la posición aproximada de lo que fueron mis piernas. Cuando me muevo, dejo un rastro húmedo. Sobre la superficie de mi cuerpo veo deslizarse unos parches de enfermizo, perverso color gris, tal como si surgiera una luz desde adentro. Desde afuera supongo que mi torpe aspecto, mi pobre trasladar, ha de dar una sensación de algo que jamás pudo haber sido humano. De un ser cuya apariencia es una tan ridícula criatura de lo humano que resulta aún más obscena por su muy vago parecido. Desde adentro, soledad. Aquí, viviendo bajo la tierra, bajo el mar, dentro de las entrañas de AM, a quien creamos, porque nuestras horas se perdían tristemente, pensando tal vez sin darnos cuenta que él sabría hacerlo mejor. Por lo menos ellos 4 ya están a salvo. AM estará cada vez más furioso al recordarlo. Esto me hace en cierto modo feliz. Y sin embargo, AM ha vencido. Simplemente se ha vengado. No tengo boca y debo gritar. Calidoscopio, de Ray Bradbury. El primer impacto rajó la nave cual si fuera un gigantesco abrelatas. Los hombres fueron arrojados al espacio, retorciéndose como una docena de peces fulgurantes. Se diseminaron en un mar oscuro, mientras la nave, convertida en 1.000.000 de fragmentos, proseguía su ruta semejando un enjambre de meteoritos en busca de un sol perdido. Barclay, ¿dónde estás? Voces aterrorizadas, niños perdidos en una noche fría. Good. Capitán. Hollis, aquí Stone, soy Hollis, ¿dónde estás? ¿Cómo voy a saberlo? Arriba, abajo, estoy cayendo. Dios mío, estoy cayendo. Caían en la madurez de sus vidas, como guijarros diminutos y plateados. Se diseminaban como piedras lanzadas por una catapulta monstruosa. Y ahora en vez de hombres, eran solo voces. Voces de todos los tipos, incorpóreas y desapasionadas, con distintos tonos de terror y resignación. Nos alejamos unos de otros. Era cierto. Hollis, rodando sobre sí mismo, sabía que lo era y, de alguna forma, lo aceptó. Se alejaban para recorrer distintos caminos, y nada podría reunirles de nuevo. Vestían sus trajes espaciales, herméticamente cerrados, sus pálidos rostros ocultos tras las placas faciales. No habían tenido tiempo de acoplarse las unidades energéticas. Con ellas, habrían sido pequeños botes salvavidas flotando en el espacio. Se habrían salvado a otros. Habrían encontrado a todos hasta unirse para formar una isla de hombres y pensar en alguna salida. Pero ahora, sin las unidades energéticas acopladas a sus hombros, eran meteoritos alocados encaminándose hacia destinos diversos e inevitables. Pasaron 10 minutos. El terror inicial se apagó, dando paso a una calma metálica. Sus voces extrañas empezaron a entrelazarse en el espacio. Un telar inmenso y oscuro, cruzándose y volviéndose a cruzar hasta formar el tejido final. Stone a Hollis, ¿cuánto tiempo podremos hablar por radio? Depende de tu velocidad y la mía. 1 hora, supongo. Algo así. Dijo Hollis, pensativo y tranquilo. ¿Qué sucedió? Preguntó Hollis, al cabo de 1 minuto. El cohete estalló, eso es todo. Los cohetes estallan, ¿sabes? ¿Hacia dónde caes? Creo que me estrellaré en el sol. Yo en la tierra. De vuelta a la madre tierra a 15.000 kilómetros por hora. Arderé como una cerilla. Hollis pensó en ello con una sorprendente serenidad. Le parecía estar separado de su cuerpo, viéndolo caer y caer en el espacio, con la misma tranquilidad con la que había visto caer los primeros copos de nieve de un invierno muy lejano. Los otros guardaban silencio, pensaban en el destino que les había llevado a esto, a caer y caer, sin poder hacer nada para evitarlo. Hasta el capitán callaba, porque no había orden o plan que pudiera arreglarlo todo. ¡Oh, esto es interminable! ¡Interminable! Exclamó una voz. ¡No quiero morir! ¡Esto es interminable! ¿Quién habla? No lo sé. Creo que es Stimson.
Stimson, ¿eres tú? Esto es interminable y no me gusta. Dios mío, no me gusta nada. Stimson, aquí Hollis. Stimson, ¿me oyes? Una pausa. Seguían separándose unos de otros. ¿Stimson? Sí. Replicó por fin. Stimson, tranquilízate. Todos tenemos el mismo problema. No quiero estar aquí. Me gustaría estar en cualquier otro sitio. Hay una posibilidad de que nos encuentren. Sí, seguro. Dijo Stimson. No creo en esto. No creo que esté sucediendo realmente. Es una pesadilla. Dijo alguien. ¡Cállate!, ordenó Hollis. Ven y hazme callar, contestó la voz. Era Applegate. Se reía con toda tranquilidad, sin histeria. Ven y hazme callar. Por primera vez, Hollis sintió su impotencia. La cólera se adueñó de él porque en aquel momento deseaba, más que ninguna otra cosa, herir a Applegate. Había esperado muchos años para poder hacerlo, y ahora era demasiado tarde. Applegate era únicamente una voz radiofónica. Y seguían cayendo y cayendo. Dos de los hombres se pusieron a gritar, de repente, como si acabaran de descubrir el horror de su situación. Hollis vio a uno de ellos, en una pesadilla, flotando muy cerca de él, chillando y chillando. ¡Basta! El hombre estaba casi al alcance de su mano. Gritaba enloquecido. Nunca se callaría. Seguiría chillando durante 1.000.000 de kilómetros, mientras se encontrara en el campo de acción de la radio. Fastidiaría a todos los demás e impediría que hablaran entre sí. Hollis alargó la mano. Era mejor así. Hizo un último esfuerzo y tocó al hombre. Se agarró a su tobillo y fue desplazando la mano hasta llegar a la cabeza. El hombre chilló y se retorció como si estuviera ahogándose. Sus gritos llenaron el universo. Da lo mismo, pensó Hollis. El sol, la tierra o los meteoros lo matarán igualmente. ¿Por qué no ahora? Hollis aplastó la placa facial del hombre con su puño metálico. Los gritos cesaron. Se apartó del cadáver y lo dejó alejarse siguiendo su propio curso, cayendo y cayendo. Hollis y los demás seguían cayendo sin cesar en el espacio, en el interminable remolino de un terror silencioso. Hollis, ¿sigues allí? Hollis no contestó. Una oleada de calor inundó su rostro. Aquí Applegate otra vez. ¿Qué hay, Applegate? Hablemos, no podemos hacer otra cosa. El capitán intervino. Ya es suficiente, tenemos que encontrar una solución. Capitán, ¿por qué no se calla? ¿Qué? Ya me ha oído, capitán. No pretende imponerme su rango, porque nos separan 15.000 kilómetros y no tenemos que engañarnos. Tal como dijo Stimson, la caída es interminable. ¡Compórtese, Applegate! No quiero. Esto es un motín de uno solo. No tengo una maldita cosa que perder. Su nave era mala. Usted era un mal capitán. Y espero que se hace cuando llegue al sol. Le ordeno que se calle. Adelante, vuelva a ordenarlo. Applegate sonrió a 15.000 kilómetros de distancia. El capitán no dijo nada más. ¿Dónde estábamos, Hollis? Ah, sí, ya recuerdo. También te odio a ti. Pero tú ya lo sabes. Hace mucho tiempo que lo sabes. Hollis, desesperado, cerró los puños. Quiero confesarte algo. Prosiguió Applegate. Algo que te hará feliz. Fui uno de los que votaron contra ti en la Rocket Company hace 5 años. Un meteorito surcó el espacio. Hollis miró hacia abajo y vio que no tenía mano izquierda. La sangre brotaba a chorros. De repente, advirtió la falta de aire en su traje. El oxígeno que conservaba en los pulmones le permitió, sin embargo, hacer un nudo a la altura de su codo izquierdo, apretando la juntura y cerrando el escape. La rapidez del suceso no le dio tiempo a sorprenderse. Ninguna cosa podía sorprenderle en aquel momento. Ya cerrado el boquete, el aire volvió a llenar el traje en un instante, y la sangre, que había brotado con tanta facilidad, quedó comprimida cuando Hollis apretó aún más el nudo, hasta convertirlo en un torniquete. Todo esto había sucedido en medio de un terrible silencio por parte de Hollis. Los otros hombres conversaban. Uno de ellos, Lespre, hablaba sin cesar de su mujer de Marte, de su mujer venusiana, de su mujer de Júpiter, de su dinero, sus buenos tiempos, sus borracheras, su afición al juego, su felicidad. Hablaba y hablaba. Mientras todos caían, Lespre, feliz, recordaba el pasado mientras se precipitaba a la muerte. Todo era tan raro. Espacio,
miles de kilómetros de espacio y voces vibrando en su centro. Ningún nombre al alcance de la vista. Solo las ondas de radio se agitaban tratando de emocionar a otros hombres. ¿Estás enfadado, Hollis? No. Y no lo estaba. Había recuperado la serenidad. Era una masa insensible, cayendo para siempre hacia ninguna parte. Durante toda tu vida quisiste llegar a la cumbre, Hollis. Y yo lo impedí. Siempre quisiste saber qué había ocurrido. Bien, voté contra ti antes de que me despidieran a mí también. No tiene importancia. Y no la tenía. Todo había terminado. Cuando la vida llega a su fin, es como un intenso resplandor. Un instante en el que todos los prejuicios y pasiones se condensan e iluminan en el espacio, antes de que se pueda decir una sola palabra. Hubo un día feliz y otro desdichado. Hubo un rostro perverso y otro bondadoso. El resplandor se apaga y se hace la oscuridad. Hollis pensó en su pasado. Al borde de la muerte, una sola cosa la atormentaba, y por ella, únicamente por ella, deseaba seguir viviendo. ¿Sentirían lo mismo sus compañeros de agonía? ¿Tendrían aquella sensación de no haber vivido nunca? ¿Pensarían, como él, que la vida surge y muere antes de poder respirar una vez? ¿Les parecería a todos tan abrupta e imposible? ¿O solo a él, aquí, ahora, con escasas horas para meditar? Uno de los otros hombres estaba hablando. Bueno, yo viví bien. Tuve una esposa en Marte, otra en Venus y otra en Júpiter. Todas tenían dinero y se portaron muy bien conmigo. Fue maravilloso. Me emborrachaba y hasta una vez gané $20,000 en el juego. Pero ahora estás aquí, pensó Hollis. Yo no tuve nada de eso. Tenía celos de ti, le esperé. En pleno trabajo envidiaba a tus mujeres y tus juergas. Las mujeres me asustaban y huía al espacio, siempre deseándolas, siempre celoso de ti por tenerlas, por tu dinero, por toda la felicidad que podías conseguir con aquella vida alocada. Pero ahora se acabó todo. Caemos. Ya no tengo celos de ti. Es mi final y el tuyo. Y todo parece no haber sucedido nunca. Hollis levantó el rostro y gritó por la radio. Todo ha terminado, le esperé. Silencio. Como si nunca hubiese ocurrido, le esperé. ¿Quién habla? Preguntó Lespere, temblorosamente. Soy Hollis. Se sintió miserable. Era la mezquindad, la absurda mezquindad de la muerte. Applegate le había herido, y él, Hollis, quería herir a otro. Applegate y el espacio le habían herido. Ahora estás aquí, le esperé. Todo ha terminado, como si nunca hubiera sucedido. ¿No es cierto? No. Cuando llega el final, todo parece no haber ocurrido nunca. ¿Es mejor tu vida que la mía? ¿Ahora? Antes sí. ¿Y ahora? El presente es lo que cuenta. ¿Es mejor? ¿Lo es? Sí, es mejor. ¿Por qué? Porque conservo mis pensamientos. Porque recuerdo. Gritó Lespere, muy lejos, indignado, apretando los recuerdos a su pecho con ambas manos. Y estaba en lo cierto. Hollis lo comprendió mientras una sensación fría como el hielo fluía por todo su cuerpo. Existían diferencias entre los recuerdos y los sueños. A él solo le quedaban los sueños de las cosas que había deseado hacer, pero Lespere recordaba cosas hechas, consumadas. Este pensamiento empezó a desgarrar a Hollis con una precisión lenta, temblorosa. ¿Y para qué te sirve eso? Gritó a Lespere. ¿De qué te sirve ahora? Lo que llega a su fin ya no sirve para nada. No estás mejor que yo. Estoy tranquilo, contestó Lespere. Tuve mi oportunidad y ahora no me vuelvo perverso, como tú. ¿Perverso? Hollis meditó. Nunca, en toda su vida, había sido perverso. Nunca se había atrevido a hacerlo. Durante muchos años, debió de haber estado guardando su perversidad para una ocasión como la actual. Perverso. La palabra martilleó en su mente. Se le saltaron las lágrimas y resbalaron por su cara. Cálmate, Hollis. Alguien había escuchado su voz sofocada. Era completamente ridículo. Tan solo un momento antes, había estado aconsejando a otros, a Stimson. Había sentido coraje y creído que era auténtico.
Pero, ahora, lo comprendía. No se trataba más que de conmoción y de la serenidad que puede acompañarla. Y ahora trataba de condensar toda una vida de emociones reprimidas en un intervalo de minutos. Sé lo que sientes, Hollis, dijo Lespere, ya a 30.000 kilómetros de distancia, con una voz cada vez más apagada. No me has ofendido. ¿Pero no somos iguales?, se preguntó un aturdido Hollis. ¿Lespere y yo? ¿Aquí? ¿Ahora? Si algo ha terminado, ya está hecho. ¿Qué tiene de bueno, entonces? Los dos moriremos, de una forma o de otra. Pero Hollis sabía que todo aquello era puro raciocinio. Era como intentar explicar la diferencia entre un hombre vivo y un cadáver. Uno poseía una chispa, un aura, un elemento misterioso, y el otro no. Y lo mismo ocurría con Lespere y él. Lespere había vivido enteramente, y ello le convertía ahora en un hombre diferente. Y él, Hollis, había estado muerto durante muchos años. Se acercaban a la muerte siguiendo distintos caminos, y, con toda posibilidad, si existían varios tipos de muertes, el de Lespere y el suyo serían tan diferentes como la noche y el día. La cualidad de la muerte, como la de la vida, debe ser de una variedad infinita. Y si uno ya ha muerto una vez, ¿por qué preocuparse de morir para siempre, tal como estaba muriendo él ahora? Un momento después descubrió que su pie derecho había desaparecido. Estuvo a punto de reír. El aire por segunda vez había escapado de su traje. Se inclinó rápidamente y vio salir la sangre. El meteorito había cortado la carne y el traje hasta el tobillo. La muerte en el espacio era humorística. Te despedaza poco a poco, cual tétrico e invisible carnicero. Hollis apretó la válvula de la rodilla. Sentía dolor y mareo. Luchó por no perder la conciencia. Apretó más la válvula y contuvo la sangre, conservando el aire que le quedaba. Se enderezó y prosiguió su caída. No podía hacer más. ¿Hollis? Hollis respondió cansinamente, harto de aguardar la muerte. Aquí Applegate de nuevo, dijo la voz. Sí, he estado pensando y escuchándote. Esto no va bien. Nos convierte en perversos. Es una forma de morir muy mala. Nos saca toda la maldad que llevamos dentro. Hollis, ¿me escuchas? Sí, te mentí. Hace un momento te mentí. No voté contra ti. No sé por qué lo dije. Creo que deseaba hacerte daño. Parecías el más indicado. Siempre nos hemos peleado, Hollis. Creo que me estoy haciendo viejo de repente, arrepintiéndome. Cuando oí que tú eras un perverso, me avergoncé. Es igual. Quiero que sepas que yo también fui un idiota. No hay ni pizca de verdad en todo lo que te dije. Y vete al infierno. Hollis sintió que su corazón volvía a latir. Había estado parado durante 5 minutos. Ahora, todos sus miembros recuperaron el calor. La conmoción había terminado, y los sucesivos ataques de cólera, terror y soledad iban disipándose. Era un hombre recién salido de una ducha fría matutina, listo para desayunar y enfrentarse a un nuevo día. Gracias, Applegate. No hay de qué. Y anímate, bobo. ¿Dónde está Stimson? ¿Cómo se encuentra? Stimson. Todos escuchaban atentamente. Debe de haber muerto. No lo creo. Stimson. Volvieron a escuchar y oyeron una respiración dificultosa, lejana, lenta. Es él. Escuchen. Stimson. Nadie respondió. Solo podían oír una respiración lenta y bronca. No contestará. Ha perdido el conocimiento. Dios le ayude. Es él. Escuchen. Una respiración apenas audible. El silencio. Está encerrado como una almeja. Encerrado en sí mismo. Haciendo una perla. Considérenlo así. Todo tiene su poesía. Él es más feliz que nosotros. Stimson flotaba en la lejanía. Todos lo escucharon. ¡Hey! Dijo Stone. ¿Qué? Hollis había contestado con toda su fuerza. Stone, más que ningún otro, era un buen amigo. Estoy entre un enjambre de meteoritos. Pequeños asteroides. ¿Meteoritos? Creo que es el grupo de Mirmidón, que se desplaza entre Marte y la Tierra, y tarda 100 años en recorrer su órbita. Me encuentro justo en el medio. Es como un calidoscopio gigante. Hay colores, formas y tamaños de todos los tipos. Dios mío, qué hermoso es todo esto. Silencio. Me voy con ellos. Prosiguió Stone. Me llevan con ellos. Estoy condenado.
y se rió de buena gana. Hollis trató de ver algo, pero sin conseguirlo. Allí solo había las grandes joyas del espacio, los diamantes, los zafiros, las nieblas de esmeraldas y las tintas de terciopelo de espacio, y la voz de Dios confundiéndose entre los resplandores cristalinos. Era algo increíble y maravilloso pensar en Stone acompañando al enjambre de meteoritos. Iría más allá de Marte y volvería a la Tierra cada 5 años. Entraría y saldría de las órbitas de los planetas durante los siguientes miles y miles de años. Stone y el enjambre de Mirmidón, eternos e infinitos, girarían y se modelarían como los colores del calidoscopio de un niño cuando éste levanta el tubo hacia el sol y lo va girando. Adiós, Hollis. La voz de Stone, ya muy debilitada. Adiós. Buena suerte. Gritó Hollis, a 50,000 kilómetros de distancia. No te hagas el gracioso, dijo Stone. Silencio. Las estrellas se unían más y más entre ellas. Todas las voces iban apagándose. Todas y cada una seguían su propia ruta. Unas hacia el sol, otras hacia el espacio remoto. Como el mismo Hollis. Miró hacia abajo. Él, y solo él, volvía solitario a la Tierra. Adiós. Tómatelo con calma. Adiós, Hollis, dijo Applegate. Adioses innumerables, despedidas breves. El gran cerebro, extraviado, se desintegraba. Los componentes de aquel cerebro, que habían trabajado con eficiencia y perfección dentro de la caja craneal de la nave espacial, cuando ésta aún surcaba el espacio, morían uno a uno. Todo el significado de sus vidas saltaba hecho añicos. Igual que el cuerpo muere cuando el cerebro deja de funcionar, el espíritu de la nave, todo el tiempo que habían pasado juntos, lo que los unos significaban para los otros, todo eso moría. Applegate ya no era más que un dedo arrancado del cuerpo paterno. Ya nunca más sería motivo de desprecio o intrigas. El cerebro había estallado y sus fragmentos, inútiles, faltos de misión que cumplir, se desperdigaban. Las voces desaparecieron y el espacio quedó en silencio. Hollis estaba solo, cayendo. Todos estaban solos. Sus voces se habían desvanecido como los ecos de palabras divinas vibrando en el cielo estrellado. El capitán marchaba hacia el sol. Stone se alejaba entre la nube de meteoritos. Y Stimson, encerrado en sí mismo. Applegate iba hacia Plutón. Smith, Turner, Underwood, los restos del calidoscopio, las piezas de lo que fue algo coherente, se esparcían por el espacio. ¿Y yo?, pensó Hollis. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo para compensar una vida terrible y vacía? Si pudiera hacer algo para reparar la mezquindad de todos estos años, el absurdo del que ni siquiera me daba cuenta. Pero no hay nadie aquí. Estoy solo. ¿Cómo puedo hacer algo que valga la pena cuando se está solo? Es imposible. Mañana por la noche me estrellaré contra la atmósfera de la Tierra. Arderé, y mis cenizas se esparcirán por todos los continentes. Seré útil, solo un poco, pero las cenizas son cenizas y se mezclarán con la tierra. Caía rápidamente, como una bala, como un guijarro, como una pesa metálica, sereno, ni triste ni feliz. Lo único que deseaba, cuando todos los demás se habían ido, era hacer algo válido, algo que solo él sabría. Cuando entre en la atmósfera, arderé como un meteoro. Me pregunto si alguien me verá, dijo en voz alta. Desde un camino, un niño alzó la vista hacia el cielo. ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Mira!, gritó. ¡Una estrella fugaz! La estrella blanca, resplandeciente, caía en el polvoriento cielo de Illinois. Pide un deseo, dijo la madre del niño. Pide un deseo. No con una explosión, por Damon Knight. Pasaron 10 meses después de que Ralph Smith viera el último avión. Fue entonces cuando supo, sin lugar a dudas, que solo otro ser humano había sobrevivido. Se llamaba Lois Oliver y estaba sentada frente a él en la cafetería de unos grandes almacenes de Salt Lake City. Habían dentro una lata de salchichas de Viena y bebían café. Un rayo de sol se colaba por el vidrio roto de una ventana. Era como una sentencia que caía sobre el sombrío ambiente de la sala. No se oía ningún sonido, ni en el interior ni en el exterior, tan solo el desesperante rumor de la ausencia. Nunca volvería a oírse el ruido de los platos mientras los lavaban en la cocina o el traquetear de los tranvías. Nunca.
No había otra cosa más que un rayo de sol, el silencio y los ojos lacrimosos y asombrados de Lois Oliver. Rolf se acercó más a la mujer, tratando de llamar la atención, aunque solo fuera por un instante, de aquellos ojos como de pez. «Cariño», dijo, «respeto tu punto de vista, claro, pero debo hacerte comprender que es muy poco práctico». Lois le miró con cierta sorpresa, luego desvió la mirada, sacudió ligeramente la cabeza. No, Rolf, no viviré en pecado contigo». Smith pensó en las mujeres de Francia, de Rusia, de México, de los mares del sur. Había pasado 3 meses en los ruinosos estudios de una emisora radiofónica de Rochester, escuchando las voces hasta que se desvanecieron. Había existido una gran colonia en Suecia, que contaba entre sus miembros a un ministro inglés. Dijeron que Europa había desaparecido. Así de sencillo, no quedaba una sola hectárea que no hubiera sido barrida por el polvo radiactivo. Disponían de 2 aviones y combustible suficiente para llegar a cualquier parte del continente, pero no había ningún lugar a donde ir. Al principio fueron 3 los que contrajeron la epidemia, luego 11 y finalmente todos. El piloto de un bombardero cayó cerca de una emisora gubernamental de Palestina. No duró mucho, ya que se había roto algunos huesos en el accidente, pero había visto vacío el océano en los lugares donde deberían haber estado las islas del Pacífico. Supuso que los icebergs del Ártico habían sido bombardeados, aunque sin saber si se había tratado, o no, de un error. No hubo informes de Washington, de Nueva York, de Londres, de París, de Moscú, de Chongqing, de Sydney. Era imposible saber qué ciudades habían sido arrasadas por las enfermedades, cuáles por el polvo, cuáles por las bombas. El mismo Smith había sido asistente de laboratorio en un equipo que intentó encontrar un antibiótico contra la epidemia. Sus superiores habían descubierto uno que dio resultados algunas veces, pero fue demasiado tarde. Cuando se fue, Smith se llevó todo lo que quedaba de aquel medicamento, 40 ampollas, suficientes para varios años. Lois había sido enfermera en un elegante hospital próximo a Denver. Según ella, ocurrió algo bastante raro en el hospital cuando se dirigía hacia allí la mañana del ataque. Cuando se lo contó a Rolf estaba muy tranquila, pero sus ojos adoptaron una mirada vaga y su aspecto abatido pareció decaer un poco más. Smith no la forzó a que se explicara. Igual que él, Lois había encontrado una emisora de radio que aún funcionaba. Smith decidió reunirse con ella tras asegurarse de que no había contraído la epidemia. Al parecer, Lois era naturalmente inmune. Debían de haber habido otras personas, unas cuantas como mínimo, pero las bombas y el polvo no habían tenido piedad con ellas. A Lois le parecía muy desagradable el hecho de que ningún sacerdote protestante hubiera conservado la vida. El problema era que ella lo decía en serio. A Smith le había costado mucho tiempo creerlo, pero era cierto. No pensaba dormir con él en el mismo hotel. Esperaba y recibía cortesía y buenos modales en grado sumo. Smith había aprendido la lección. Paseaba con ella ocupando el lado exterior de las aceras atestadas de escombros. Abría las puertas para ella, si es que aún quedaban puertas. Le ayudaba a tomar asiento y procuraba no decir palabrotas. La cortejaba. Lois aparentaba unos 40 años, como mínimo 5 más que él. Smith se preguntaba muchas veces cuántos años debía de pensar ella que tenía. La conmoción de ver lo que había sucedido con el hospital, fuera lo que fuese, y el destino de los pacientes que habían estado a su cargo, había hecho que su mente retrocediera hasta la infancia. Lois admitía tácitamente que todos los humanos, a excepción de ellos 2, habían muerto, pero parecía considerar el tema como algo que ni siquiera debe mencionarse. Por 100 veces, en las últimas 3 semanas, Smith había sentido un impulso casi irresistible de romper aquel delicado cuello y proseguir solo su camino. Pero no había más remedio. Necesitaba a Lois porque era la única mujer del mundo. Si moría o le abandonaba, él moría también. «¡Maldita puta!», pensó, con una furia incontenible, y se preocupó de que el pensamiento no aflorara a su rostro. «Lois, cariño», dijo amablemente, «quiero hacer todo lo que pueda para que no sufras. Ya lo sabes». «Sí, Rolf», contestó ella, mirándole fijamente como si fuera una gallina hipnotizada. Smith hizo un esfuerzo para proseguir. «Debemos enfrentarnos a los hechos, por más desagradables que sean. Cariño, somos el único hombre y la única mujer que existen. Somos como Adán y Eva en el paraíso». El rostro de Lois mostró una expresión de ligero disgusto. Era obvio que estaba pensando en hojas de parra. «Piensa en las generaciones futuras», continuó Smith, con voz temblorosa. «Piensa un poco en mí. Quizás sirvas otros 10 años, quizá no». Estremeciéndose, meditó en la segunda etapa de la enfermedad, la desesperante rigidez que atacaba sin previo aviso. Ya había padecido uno de esos ataques, y Lois le había ayudado a superarlo. Sin ella, se habría quedado en aquel estado hasta morir, con la inyección salvadora a pocos centímetros de su mano rígida. Pensó furiosamente,
Si tengo suerte, tendré 2 hijos contigo. 2 como mínimo antes de que estires la pata. Y entonces estaré a salvo. Dios no quería que la raza humana acabara así, prosiguió. Se compadeció de nosotros, de ti y de mí para... Se detuvo. ¿Cómo podía decirlo sin ofenderla? Padres no serviría, era demasiado sugerente. Para que siguiéramos llevando la antorcha de la vida. Finalizó. Sí, era una forma de decirlo bastante adecuada. Lois miraba vagamente por encima de su hombro. Sus ojos parpadeaban con regularidad y los movimientos de su boca, similares a los de un conejo, seguían el mismo ritmo. Smith bajó la mirada para observar sus enflaquecidos muslos. No soy lo bastante fuerte para forzarla, pensó. Dios mío, si fuera lo bastante fuerte. Volvió a sentir la rabia causada por su impotencia y la reprimió. Debía mantenerse sereno, pues aquella podría ser su última oportunidad. Lois había estado hablando hacía poco, con aquel lenguaje impreciso que siempre usaba, de ir hasta la cima de una montaña y suplicar el consejo divino. No había dicho que iría sola, pero era fácil de suponer que tal era su intención. Rolf había tenido que discutir con ella hasta debilitar su resolución. Se concentró al máximo y lo intentó una vez más. Las palabras llegaban como si fueran ruidos sordos y lejanos. Lois escuchaba una frase de vez en cuando, y cada una de ellas provocaba una cadena de pensamientos que aumentaba su éxtasis. Nuestro deber para con la humanidad, había dicho mamá muchas veces. Aquello había sido en la vieja casa de Waterbury Street. Claro, antes de que mamá enfermara. Mamá decía: hija, tu deber es ser limpia, educada y devota. La belleza no importa. Hay muchas mujeres feas que han conseguido esposos buenos y cristianos. Esposos, parir y soportar. Flores de azahar, damas de honor, música de órgano. A través de su ensueño, vio el rostro enjuto y malicioso de Rolf. Era el único hombre en su vida, por supuesto. Lois lo sabía perfectamente. Cuando una mujer pasaba de los 25 debía conformarse con cualquier hombre. Muy gracioso. Pero a veces me pregunto si él es realmente un hombre agradable, pensó. A los ojos de Dios. Lois recordó las vidrieras de la vieja primera iglesia episcopal y cómo había pensado que Dios la miraba siempre a través de aquella brillante transparencia. Quizá él la estaba mirando todavía, aunque algunas veces parecía que Dios la hubiera olvidado. Lois comprendía que las costumbres matrimoniales habían cambiado, por supuesto, y que cuando no se disponía de un sacerdote normal... Pero resultaba vergonzoso, casi un ultraje, que si iba a casarse con aquel hombre no pudiera tener aquellas cosas tan bonitas, ni siquiera regalos de boda, ni tan solo eso. Claro que Rolf le daría todo lo que quisiera. Volvió a mirar su cara y advirtió los ojillos negros que le observaban con feroces propósitos, la boca delgada y el tic lento y regular de los labios, los peludos lóbulos de las orejas sobresaliendo de la maraña de cabello negro. No debería dejarse el pelo tan largo, pensó Lois. Es un detalle indecente. Bueno, ya se ocuparía ella de esas cosas. Si se casaba con él, cambiaría sus costumbres. Era su deber, simplemente eso. Rolf hablaba ahora de una granja que había visto en las afueras de la ciudad, una casa amplia y excelente y un granero. No había ganado ni equipo, decía Rolf, pero ya lo buscarían después. Plantarían simientes y dispondrían de su propia comida, sin tener que ir siempre a los restaurantes. Lois sintió un roce en la pálida mano que apoyaba sobre la mesa. Los dedos cortos y morenos de Rolf, cubiertos de vello a ambos lados de los nudillos, estaban tocando los suyos. Él había dejado de hablar por un instante, pero luego prosiguió haciéndolo, todavía con más urgencia. Lois apartó la mano. Rolf decía: «Y tendrás el traje de novia más elegante que hayas visto en toda tu vida, y un ramo de flores, todo lo que quieras, Lois, todo». «Un traje de novia, y flores, aunque no hubiera sacerdote. ¿Por qué aquel tonto no se lo había dicho antes?». Rolf se interrumpió a media frase, dándose cuenta de que Lois acababa de decir con toda claridad: «Sí, Rolf, me casaré contigo si es lo que deseas». Sorprendido, deseó que ella lo repitiera, pero no se atrevió a preguntar «¿Qué has dicho?», temiendo una respuesta fantástica, o que simplemente no hubiera contestación. Inspiró profundamente. «¿Hoy, Lois?», preguntó. «Bueno, hoy no estoy segura. Claro que si puedes hacer a tiempo todos los preparativos, pero no creo que...». Una sensación de triunfo recorrió todo el cuerpo de Smith. Todas las ventajas estaban ahora de su parte, y no pensaba perder la ocasión. «Di que sí, querida», la apremió. «Di que sí, me harás el hombre más feliz». Incluso entonces, su lengua se resistió a terminar la frase, pero no tenía importancia.
Lo que creas que es mejor, Rolf, contestó Lois. Smith se puso en pie, y ella le permitió que besara su mejilla, pálida y seca. Nos iremos ahora mismo, anunció Rolf. ¿Me perdonas un momento, querida? Esperó a que ella dijera, desde luego, y se dirigió al extremo de la sala, dejando sus huellas en la alfombra repleta de polvo. Solo le quedaban unas cuantas horas más de seguir hablándole hacia Lois, y luego aquella mujer se consideraría sometida a él para toda la vida. Después de eso, podría hacer con ella lo que quisiera, golpearla cuando le viniera en gana, someterla a cualquier prueba de su desprecio y repulsión, usarla. Para ser el último hombre de la Tierra no iba a ser tan malo en absoluto. Ella incluso podría tener una hija. Encontró la puerta del baño y entró. Dio un paso y se quedó paralizado, tieso y en equilibrio por alguna extraña jugarreta del movimiento, impotente. El pánico se aferró a su cuello cuando trató de volver la cabeza y no pudo. Intentó gritar, sin lograrlo. Oyó un ruido tenue mientras el muelle hidráulico de la puerta se cerraba para siempre. No porque estuviese cerrada con llave, sino que al otro lado había una advertencia que decía: «Caballeros». La estrella, por Arthur C. Clarke. Hay 3000 años luz hasta el Vaticano. En otro tiempo creía que el espacio no podía alterar la fe, y lo creía al igual que consideraba fuera de duda el que los cielos cantaran la gloria de la obra de Dios. A la sazón he visto esa obra, y mi fe se encuentra considerablemente minada. Contemplo el crucifijo que pende en la pared de la cabina sobre el ordenador Mark VI, y por primera vez en mi vida me pregunto si no será un símbolo vacuo. No he hablado con nadie todavía, pero la verdad no puede ocultarse. Los datos existen para que alguien los observe, registrados como están en millas incontables de cinta magnética y miles de fotografías que llevamos de regreso a la Tierra. Otros científicos las interpretarán tan fácilmente como yo, más fácilmente, sin duda. No soy quien para simular la manipulación de la verdad que tan pésimo prestigio proporcionó a mi orden en los días pasados. La tripulación ya está bastante deprimida. Me pregunto cómo se tomarán esta última ironía. Pocos de cuantos la componen tienen una fe religiosa y, no obstante, no se aprovecharán de este arma definitiva usándola contra mí. Guerra privada, honrada, pero fundamentalmente seria, que ha tenido lugar durante todo el trayecto desde que salimos de la Tierra. Era divertido tener a un jesuita de primer astrofísico. El Dr. Chandler, por ejemplo, nunca pudo asimilarlo del todo. ¿Por qué serán ateos tan notorios los hombres entregados a la medicina? A veces me encontraba ante el tablero de observación, donde las luces permanecen siempre amortiguadas, y el resplandor de las estrellas con gloria inalterada. Se me acercaba entonces y se quedaba contemplando el exterior por la gran escotilla oval, mientras los cielos giraban con lentitud en torno de nosotros a medida que la nave se balanceaba de punta a punta con la escora que no nos habíamos molestado en corregir. Bueno, padre, acababa diciendo al final, esto prosigue una eternidad tras otra. ¿Acaso lo hizo alguien? Sin embargo, ¿cómo puede creer usted que ese alguien ha de tener un interés especial en nosotros y en nuestro miserable mundillo? Esto es lo que no puedo entender. Comenzaba entonces la disputa, mientras las estrellas y las nebulosas giraban en derredor de nosotros en silenciosos e infinitos arcos que se abrían del otro lado del plástico de la escotilla de observación. En mi sentir, era la aparente incongruencia de mi posición lo que, de verdad, divertía a la tripulación. En vano argumentaba yo con mis 3 artículos en el diario Astrofísico y mis 5 noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica. Les recordaba que nuestra orden había conseguido no poca fama por sus trabajos científicos. Podíamos quedar pocos ya, pero desde el siglo XVIII habíamos hecho aportes a la astronomía y a la geofísica que no podían ni siquiera evaluarse. ¿Dará al traste con 1000 años de historia mi informe sobre la nebulosa del Fénix? Me temo, empero, que dará al traste con muchas más cosas. No sé quién bautizó a la nebulosa con ese nombre que tan malo me parece. Si contiene una profecía, esta no podrá verificarse hasta dentro de 1000 años. Hasta la palabra nebulosa es equívoca, ya que el Fénix es mucho más pequeño que esas magníficas acumulaciones de gas, la materia de las estrellas no natas, que se esparcen por toda la longitud de la Vía Láctea. En escala cósmica, por supuesto, la nebulosa del Fénix es una cabeza de alfiler, una tenue cáscara de gas que rodea a una estrella única, o lo que queda de esa estrella. Mientras se alza por encima de las líneas del espectrofotómetro, la rubensiana pesadez de Loyola parece burlarse de mí. ¿Qué habrías hecho tú, padre, con este conocimiento que me ha sobrevenido, tan alejado del pequeño mundo que era todo el universo que tú conociste?
¿Habría triunfado tu fe en ella, como la mía ha fallado ante ella? Miras a la distancia, padre, pero por mi parte he ido más allá de lo que pudieras haber imaginado cuando fundaste nuestra orden hace 2000 años. Ninguna otra nave investigadora ha ido tan lejos de la Tierra. Nos encontramos en las mismísimas fronteras del universo explorado. Nos propusimos a alcanzar la nebulosa del Fénix. Lo conseguimos, y regresamos con el conocimiento sobre nuestros hombros. Desearía liberar mis hombros de esa carga, pero en vano te invoco a través de los siglos y los años luz que se alzan entre nosotros. Las palabras son transparentes en tu libro de reglas. Ad maiorem del gloriam, dice el mensaje, pero se trata de un mensaje que ya no puedo creer. ¿Habrías seguido creyendo tú de haber visto lo que hemos encontrado? Por supuesto, sabíamos lo que era la nebulosa del Fénix. Todos los años, solo en nuestra galaxia, explotaban más de 100 estrellas, aumentando durante horas o días su fulgor en miles de veces antes de sumergirse en la muerte y la negrura. Son las novas ordinarias, las consabidas catástrofes del universo. He registrado los espectrogramas y curvas de luz de docenas de ellas desde que comencé a trabajar en el observatorio lunar. Pero 3 o 4 veces cada 1000 años tiene lugar algo distinto junto a lo que hasta una nova palidece con total insignificancia. Cuando una estrella se convierte en supernova, puede, durante un breve instante, apagar el brillo de todos los soles de la galaxia. Los astrónomos chinos detectaron una en 1054, sin saber qué fenómeno fue. 5 siglos más tarde, en 1572, estalló una supernova en Casiopea, con tanto brillo que fue visible a la luz del día. En los 1000 años transcurridos desde esa fecha, han tenido lugar 3 explosiones más. Nuestra misión era visitar los restos de una catástrofe tal para reconstruir los sucesos que la habían precedido y, de ser posible, saber la causa. Nos adentramos con cautela en las capas concéntricas de gas que habían estallado 3000 años antes y que se encontraban todavía en expansión. El calor era inmenso, irradiaba aún con feroz luz violeta, demasiado tenue, empero, para hacernos daño. Cuando la estrella explotó, sus estratos exteriores irrumpieron hacia arriba con velocidad tal que habían salido por completo de su campo de gravitación. Hoy formaban un caparazón hueco tan grande que puede abarcar 1000 sistemas solares, rodeando lo que brilla y arde en su centro, y que no es sino el objeto fantástico que es ahora la estrella, una masa blanca, más pequeña que la Tierra, pero con un peso 1.000.000 de veces mayor. Las capas de gas brillante nos rodeaban y desvanecían la noche normal de los espacios interestelares. Volamos en el interior de una bomba cósmica que había detonado milenios atrás y cuyos fragmentos incandescentes eran todavía metralla. La inmensa escala de la explosión y el hecho de que su onda expansiva hubiera alcanzado ya un volumen de espacio de muchos billones de millas despojaba a la escena de todo movimiento perceptible. Un ojo desnudo tardaría décadas antes de captar un movimiento en las torturadas espirales de gas. Sin embargo, la sensación del estallido lo dominaba todo. Habíamos comprobado nuestra dirección primaria horas antes, y nos encaminábamos despacio hacia la pequeña estrella que teníamos al frente. Había sido un sol como el nuestro en otro tiempo, pero había despilfarrado en pocas horas la energía que había mantenido su brillo durante 1.000.000 de años. A la sazón se encontraba como un tacaño desplumado que escatimara sus recursos en un intento de reparar su pródiga juventud. Seriamente, nadie esperaba encontrar planetas. Si alguno hubo antes de la explosión, se habría convertido en ráfagas de vapor, y su sustancia se habría confundido con la estructura de la estrella misma. Pese a todo, investigamos rutinariamente, como siempre que nos aproximábamos a un sol desconocido, y dimos con un mundo diminuto que daba vueltas en torno de la estrella a una distancia inmensa. Tenía que haberse tratado del Plutón de aquel desvanecido sistema solar, dando vueltas en las fronteras de la noche, demasiado lejos del sol central para haber conocido la vida. Su distancia misma lo había salvado del destino que, sin duda, habían seguido todos sus compañeros. Los fuegos de la explosión habían afectado su capa rocosa y quemado la costra de gas helado que en sus días lo habría cubierto. Aterrizamos y encontramos la bóveda. Sus constructores hicieron seguramente lo mismo que habríamos hecho nosotros. La señal monolítica que se erguía sobre la entrada era a la sazón una masa fundida, pero desde que tomamos las primeras fotografías desde lejos supimos que aquello había sido obra de la inteligencia. Poco después, detectamos la capa de radiactividad que había quedado enterrada en la roca. Aun cuando el pilón que descollaba sobre la bóveda hubiera sido destruido, esta capa habría permanecido, inmóvil, pero como faro eterno que llamaba a las estrellas. Nuestra nave descendió hacia aquel gigantesco ojo de buey como una flecha corre hacia la diana. El pilón debió alcanzar la milla de altura cuando fue construido,
pero a la sazón parecía un cabo de vela que hubiera sido derretido y convertido en amasijo de cera. Nos costó una semana pasar por la capa rocosa fundida, ya que no teníamos las herramientas apropiadas para el caso. Nuestro programa original fue dejado de lado, aquel monumento solitario, que hablaba de un trabajo realizado a una distancia tan grande del sol destruido, solo podía tener un sentido. Una civilización que supo cercana a su muerte había alzado su último adiós a la inmortalidad. Habríamos tardado generaciones enteras en examinar todos los tesoros que encontramos en la bóveda. Ellos tuvieron mucho tiempo para prepararla, ya que el sol debió dar primeros avisos muchos años antes de la explosión final. Todo lo que quisieron preservar, todos los frutos de su genio, lo llevaron hasta aquel mundo distante en los días que precedieron al fin, esperando que cualquier otra raza los encontrara y no hiciera caso omiso de ellos. Si hubieran tenido un poco más de tiempo, podían viajar con soltura de un planeta a otro, pero todavía no habían aprendido a salvar los golfos interestelares, y el sistema solar más cercano se encontraba a 100 años luz de distancia. Aun cuando no hubieran sido tan intranquilizadoramente humanos como mostraban sus esculturas, no hubiéramos podido menos que admirarlos y lamentar su destino. Dejaron miles de registros visuales y máquinas para proyectarlos, junto con elaboradas instrucciones gráficas de las que no resultaba difícil deducir su lenguaje escrito. Examinamos muchos de aquellos registros y revivimos con ellos, por primera vez en 6000 años, la calidez y hermosura de una civilización que tuvo que ser superior a la nuestra de muchas maneras. ¿Acaso habían dejado memorias solo de lo mejor? Pero sus mundos eran encantadores y sus ciudades habían sido construidas con una gracia que se relacionaba con la de cualquiera de las nuestras. Las contemplábamos en pleno funcionamiento y escuchábamos su habla musical a través de las centurias. Recuerdo todavía una viva escena. Un grupo de niños en un banco de extraña arena azul jugaban con las olas como los niños juegan en la tierra, y hundiéndose en el horizonte, todavía cálido, amable y vitalizador, se encontraba aquel sol que pronto había de trocarse en traidor y de olvidarse de toda aquella felicidad inocente. Posiblemente, de no haber estado tan lejos de la tierra y de no habernos encontrado por ende tan propensos a la soledad, no nos habríamos conmovido tanto. Muchos habíamos visto ruinas de antiguas civilizaciones de otros mundos, pero nunca nos habían afectado tan profundamente. La tragedia era única. Para una raza, sucumbir y decaer era una cosa, como las naciones y las culturas habían hecho en la Tierra. Pero ser destruida tan completamente en pleno florecimiento, sin dejar supervivientes, ¿cómo podía conciliarse ello con la misericordia de Dios? Mis colegas preguntaron esto, y les di las respuestas que supe. ¿Acaso tú lo habrías hecho mejor, Padre Loyola? Pero nada he encontrado en los ejercicios espirituales que pudiera servirme. No habían sido malvados. No sé a qué dioses adoraban, si acaso adoraban a alguno, pero los he visto después de muchos siglos, y he contemplado durante largos instantes el empeño que pusieron en su último esfuerzo por preservarse mientras ese empeño era iluminado por el sol que estaba amenazado. Sé las respuestas que darán mis colegas cuando regrese a la Tierra. Dirán que el universo no tiene propósito ni plan, puesto que cada año explotan 100 soles. En este mismo instante, hay una raza en algún lugar del espacio que se encuentra en trance de extinción. Tanto si ha obrado bien, como si ha obrado mal en el curso de su existencia. Ello no cuenta la hora definitiva. No hay justicia, porque no hay Dios. No obstante, por supuesto, cuanto hemos visto no prueba nada. Quien argumentase así estaría sometido a las leyes de la emoción, no de la lógica. Dios no necesita justificar sus actos ante los hombres. Aquel que hizo el universo puede destruirlo cuando quiera. Es una arrogancia peligrosamente próxima a la blasfemia el decir lo que puede y no puede hacer. A pesar de los mundos y las civilizaciones incluidas en esta consideración, podría haber aceptado este razonamiento. Pero hay un punto en el que la fe más profunda se resquebraja y, a la sazón, una vez hechos mis cálculos, he alcanzado ese punto. Antes de llegar a la nebulosa nos era imposible decir cuándo se había producido la explosión. No obstante, a la sazón, gracias a la evidencia astronómica y a los registros encontrados en el planeta superviviente, he podido fechar la catástrofe con precisión. Sé en qué año llegó a la Tierra la luz despedida por aquel estruendo colosal. Sé con qué brillantes lució en los cielos terrestres la supernova cuyo cadáver relampagueaba mortecinamente tras nuestra nave. Sé también lo que ocasionó un resplandor a poca altura, antes del alba, brillando como un faro en el oriente. Razonablemente no puede haber dudas. El viejo misterio está resuelto por fin. Sin embargo,
Señor, había tantas estrellas que pudiste haber usado. ¿Qué necesidad había de llevar a aquellas gentes a la destrucción? ¿Que el signo de su aniquilación resplandeciese sobre Belén?